Ya, buenas noches. Bueno, ¿cuántos de ustedes están pagando en estos momentos por ChatGPT, Gemini, Claude o no sé cuál? Levanten la mano. Está bien, bien, bien. Estamos haciendo que las tecnológicas ganen dinero, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que se están equivocando mucho en tema de referencias, en tema de citas, en tema de temas de Bolivia? ¿Cuántos de ustedes? ¿Y van a seguir pagando por un producto que no les da las respuestas que ustedes quieren? Bueno, estamos en esa época, no estamos pagando por un producto ineficiente, si se dan cuenta. Bueno, eso es lo que está pasando. Y bueno, ustedes son investigadores, supongo, la FES siempre tiene un público relativamente más educado que, van a disculpar, que el resto de la gente. Pero hay otra gente que cree que la inteligencia artificial está dando todas las respuestas. Cree que ya hemos alcanzado la inteligencia general, de la cual no sé cuán alejados estemos. La inteligencia general es la inteligencia que lo sabe todo, que te va a responder todo, que incluso hasta casi tiene sentimientos, pero eso es otro tema. Lastimosamente, parte de esa gente son legisladores. El año pasado hemos estado nosotros colaborando con 2 proyectos de ley justamente de inteligencia artificial, en la cual los legisladores creían que la inteligencia artificial ya lo podía todo, de que ya solucionaba todo, de que apliquemos a la justicia, que lo haga, apliquemos a la salud, que lo haga, pero no. Faltan datos, y eso es justamente lo que les voy a explicar ahora en mi exposición. Nosotros hemos encontrado que tenemos que encontrar cuatro condiciones habilitantes para la implementación de la inteligencia artificial en Bolivia, para el desarrollo, implementación y lo que pasa en Bolivia, ¿no? Es sector telecomunicaciones, madurez de la digitalización de datos, gobernanza normativa y capacidades y recursos humanos. En el tema del sector de telecomunicaciones tenemos el tema de la conectividad. Si no tenemos buen internet, pues no podemos utilizar la inteligencia artificial de la mejor forma, ¿no? Eso en parte es en lo que más ha avanzado, aunque ustedes no lo crean, porque ya el gobierno el año pasado dijo de que se ha llegado al 100% de municipios con internet. Pero lo que está faltando es llegar la última milla, ¿no? Es llegar al usuario, porque el internet llega a la población, pero no llega al usuario, se queda ahí. Y también el costo y la calidad de internet. Y el otro tema de que no llega también el internet a todo lado, pero eso creo que se va a resolver con el tema de Starlink, ¿no? Que el gobierno lo ha vendido como que estamos acortando la brecha digital, habrá que ver eso, porque ustedes saben que cuesta, no es barato Starlink, pero vamos a evaluar eso en los siguientes meses, ¿no? El otro tema es el cambio de tecnología. Ustedes saben, si vamos a 6G, si vamos a 5G, tenemos que tener aparatos, dispositivos en eso. Vamos a tener que cambiar routers, televisión, todo va a tener que tener, que ese es otro problema también. Y otro problema también que nos ha indicado Carlos Sanabria, que estaba en el tema de el PIT Bolivia, era el tema de que las empresas de telecomunicaciones están generando menos ingresos porque, bueno, todos ustedes están pagando Netflix y se están desconectando de Ecotel, de Entel, ¿no? Porque básicamente no nos dan nada. Y entonces hay un problema para las empresas de telecomunicaciones. Luego tenemos el otro tema de las supercomputadoras. Bolivia no tiene ni una supercomputadora. Y el tema de los data centers. Ustedes saben que para el procesamiento de la inteligencia artificial necesitamos computadoras con un alto nivel sofisticado. Y no tenemos eso en el país. Las instituciones públicas incluso comparten ciertos data centers, incluso alquilan a privados, que es algo que no debería ocurrir, ¿no? Y hay otro temita acá que no está ahí, que es el tema medioambiental. Estos data centers ocupan mucha electricidad y mucha agua. Y hay ciudades, poblaciones en el mundo de que ya están prohibiendo estos data centers porque están ocasionando estos temas, ¿no? Pero bueno, hay el buen Elon Musk, no sé si han escuchado la conferencia que dio en Davos, dijo que iba a llevar sus data centers al espacio. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque ahí va a aprovechar la refrigeración del espacio y va a aprovechar la energía del sol. Y está bastante, es técnico, bastante y dinero tiene, así es que tal vez lo resuelva por ese modo, pero nosotros no podemos hacer eso ni como país, ¿no? Bueno, tenemos un satélite, pero es otra historia. Estos son los 4 data centers que tenemos acá en el país. Esto, creo que hay alguno más que se ha incluido estos años, esto es del 2022-2023, y el de Entel creo que ya tiene otra certificación, pero eso está en el libro, lo pueden checar. Otro problema que tenemos es el tema de cómo está organizado el tema de tecnología y telecomunicaciones en el Estado. Bueno, este es un diagrama del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, creo, del 2022-2023. En estos momentos ya esa ramita de presidencia del Estado, donde está la CIP, ya el gobierno se lo ha comido, ¿no? Que está bien.
es algo necesario, porque la AGETIC y ATSIP estaban haciendo lo mismo prácticamente. Y ahora que la AGETIC lo haga, está bien, es eficiente. Pero si se dan cuenta, ahí solo el Ministerio de la Presidencia es el encargado de AGETIC. Y ahí solo es AGETIC, es una ramita. Pero todo el sector de telecomunicaciones está entre un viceministerio, en otras direcciones y demás situaciones. Y ahí todavía falta el viceministerio de Ciencia y Tecnología, que tengo entendido que ahora está en el Ministerio de Planificación. Estaba en Educación, Planificación. Bueno, la cuestión es que eso tiene que ordenarse. Tiene que haber una política tecnológica que sea clara y que se definan objetivos claros y que no haya durabilidad de funciones. Vamos a ver si este gobierno lo hace. No tengo muchas noticias de qué es lo que esté pensando el gobierno en este tema. Ustedes saben, siempre la tecnología siempre ha sido la quinta rueda del carro, pero vamos a ver cómo se ordena en los siguientes meses. Está. Luego pasamos al otro tema, madurez de la digitalización de datos. Una cosa que se tiene que tener en cuenta, sin datos no hay inteligencia artificial. Y si tú cargas o entrenas la inteligencia artificial con datos malos, datos incorrectos, la inteligencia artificial te va a dar datos incorrectos y datos malos. Depende mucho de eso. Y el país carece de datos fiables, de datos eficientes. Incluso no hay datos, yo les voy a mostrar eso en un momento. Una cosa importante es que se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo, pero la verdad es que es más que eso, porque el petróleo se acaba, los datos no. Los datos pueden impulsar una nueva economía, que es la economía digital. Según la UNCTAD, que es la entidad que se encarga de esto en Naciones Unidas, la plataformización, plataformas de comercio electrónico y la digitalización de las cadenas de valor, que estamos hablando de transporte, minería, agricultura y todo el comercio tradicional que tenemos, con los datos se puede potenciar y podemos tener una economía potenciada a todo sentido, ¿no? La situación de los datos abiertos en Bolivia. Lo que hemos visto nosotros, y esto era hace 2 años, 3 años, es que hay un retroceso en el país. Había interesantes proyectos, estaba datos.gov.bo, que dependía de AGETIC, estaba GeoBolivia, que dependía de Vicepresidencia. El Tribunal Supremo Electoral también tenía un interesante atlas electoral, pero todo esto se ha discontinuado. No sé por qué. Y ustedes saben, ¿no? El Banco Central de Bolivia hasta hace 2 años nos daba datos casi cada semana, cada 15 días, y luego por decreto han dicho que sea cada 6 meses. Es decir, han dejado de transparentar datos. Entonces, tenemos ahí un problema en todas las instituciones del Estado. Hemos revisado, hemos comparado con un estudio que se ha hecho hace 2015, 2016, creo, sobre los datos que estaban manejando las entidades estatales, y ahí hemos sacado algunos datos, ¿no? Que las instituciones estatales casi no comparten datos, y ese es un problema que también se tiene. Pese a que Bolivia cuenta con un documento que se llama Lineamientos para la adecuación y publicación de datos abiertos, que lo ha hecho la AGETIC en 2016. O sea, tenemos el documento, pero no se lo aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque no se lo ha llevado a rango de ley o decreto, se ha quedado simplemente entonces como un documento técnico. Luego, necesitamos recolectar más datos para el desarrollo de la inteligencia artificial. La estrategia hacia la inteligencia artificial a corto plazo debe ser poder recolectar y digitalizar datos de calidad y en formatos adecuados, ¿no? Acá, no sé si se acuerdan, no sé si hay activistas por acá, pero entre el 2013 y 2014 había muchos proyectos de datos abiertos en el país, había hackatones, Wilmar Pimentel fue uno de los que impulsó todo esto. Incluso el Deber y Los Tiempos tenían proyectos interesantes, estaba Los Tiempos Data, estaba el Deber, que ha sacado, si se acuerdan, los patrimonios de todos los ministros, y también ha sacado los papers de Panamá, y había proyectos interesantes. Todo eso se ha muerto, ya existe poco de eso, incluso ni esos datos uno ya puede encontrar en la red. Entonces, por eso decimos que ha habido un retroceso, ¿no? Se ha dejado de generar datos a ese nivel con proyectos. Luego tenemos el otro eje, que es gobernanza y normativa. Ahí está claro, esto tiene que ver un poco con el diagrama de flujo que les he mostrado. Necesitamos una visión estratégica que determine cómo y para qué se va a usar la inteligencia artificial en el país, y la existencia de un liderazgo, ¿no? Una política de inteligencia artificial, pero a nivel país. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que tenemos una agenda digital 2030? ¿Ya todos? No, nadie sabe. Bien, esta agenda digital, yo les digo, porque se ha estado trabajando como por 2 años, la AGETIC la ha estado trabajando con diferentes instituciones y todo, y la hemos criticado bastante porque no servía para nada, pero
Pero ya en abril del año pasado, por decreto, se ha aplicado o sea, se lo ha aprobado esta agenda digital, que nadie la conoce. O sea, ustedes son gente conocedora, ¿o no? Y ustedes no conocen que el país tiene una agenda digital donde dice aspectos que tiene que seguir el país para la digitalización, pero nadie la conoce. Si ustedes no la conocen, los actuales funcionarios públicos peor, tampoco. Hacen un trabajo al cohete, se han contratado consultores externos, se han hecho eventos y, bueno, como todo lo que hace el Estado. Y hay un temita ahí de desarrollo de un modelo general de datos para la inteligencia artificial en el sector público, incluyendo gobernanza de datos e instrumentos normativos. Lo único que hemos encontrado de inteligencia artificial y lo único que nos ha servido para un ranking, que ya los voy a explicar después. A nivel normativo, la verdad es que necesitamos varias normativas base, que les voy a explicar en un momento, para seguir con el tema de inteligencia artificial. Acceso a la información, es algo que hemos estado hablando bastante en foros de la FES, sobre todo con periodistas, en el foro de desinformación. ¿Por qué es importante acceso a la información pública? Porque permite investigaciones en datos públicos, desarrollo de la inteligencia artificial, transparencia gubernamental. Y los periodistas que están acá saben que sacar información del Estado es muy difícil. Si no encuentras a la persona correcta en el Estado, no vas a poder encontrar esos datos. Ahora, las pedidas de información al gobierno son un chiste. A mí me ha tocado revisar cuando me han dado informes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros ministerios del anterior gobierno, que eran un saludo a la bandera. Básicamente nosotros no hacemos esto, el reglamento no dice esto. Usted no sabe nada, prácticamente te decía, pero eso no puede ser, digamos, ¿no? Necesitamos acceso a la información. Y ustedes saben, los periodistas, tenemos 10 proyectos de ley sobre acceso a información, pero ninguno ha avanzado en la Asamblea, ¿no? Pero es importante para la inteligencia artificial todo eso. Vayamos con el otro tema, el tema de interoperabilidad. Si nosotros queremos que el Estado sea eficiente en el tema de inteligencia artificial, todo tiene que estar interoperable, ¿no? Educación, seguridad, finanzas, ciudadanía, justicia, salud. Con el tema de ciudadanía digital se está intentando eso. Es algo interesante, pero vamos a ver cómo se lo va a hacer eso, ¿no? Acá el tema es, ¿no? ¿Para qué yo tengo que ir a legalizar mi título o la fotocopia de legalización de mi título de la UNSA si todo debería estar en el sistema, ¿no? Yo debería ir a presentar mi currículum y eso con un número, con el blockchain, con un código podría poder verificar que mi título está ahí. Así evitarías títulos falsos y demás situaciones. Y entonces el tema de interoperabilidad es algo que se tiene que trabajar en el Estado. Ya se lo ha venido trabajando, pero aún no se lo está implementando de la forma correcta. Luego tenemos el tema de protección de datos personales. Bueno, la Fundación ha presentado un proyecto ya desde el 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque la inteligencia artificial se alimenta de datos personales, establece límites del uso y brinda salvaguardas, garantiza el consentimiento informado, previene la discriminación algorítmica, que aquí es algo, ¿no? Si la inteligencia artificial ha sido entrenada por los yanquis, básicamente sus parámetros van a ser esos, ¿no? Entonces discrimina a los negros, homosexuales y demás situaciones. Luego, previene la discriminación algorítmica, regula la interoperabilidad entre entidades del Estado, genera confianza institucional, otorga derechos accionables al ciudadano, reduce la responsabilidad legal del Estado, ¿no? Y bueno, en el tema de protección de datos, nosotros hace 2.504 días que hemos presentado un proyecto de ley y hasta ahorita no… Bueno, el AGETIC también ha presentado el suyo el año pasado, pero no sabemos bien cómo va a acabar eso. Vamos al tema de capacidades y recursos humanos, que aquí sí hay que decir que también es interesante. Se necesita a nivel técnico, en el Estado, en las entidades públicas, en el nivel privado. La brecha digital ya no es tanto de conectividad, sino es ahora de cómo se encuentran las capacidades para el aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Básicamente los que están pagando acá por Cloud, por Gemini, por ChatGPT, están un poquito más adelantados que los que no, si se han dado cuenta. Podemos hacer documentos mucho más rápido, podemos evaluar páginas de Excel en menor tiempo. Básicamente lo que antes hacíamos en 2 semanas, ahora lo hacemos en un día, en 2 días. Bueno, esas capacidades tienen que ir también al Estado, ¿no?
algo interesante que ha pasado hace unos años, así que el Ministerio de Educación ha introducido en 2023 unas modificaciones a la currícula, ¿no? Donde le ha metido programación, robótica, el tema de STEAM también, que es bastante importante. Entonces, ahí sí hay cosas interesantes que se han hecho. Sin salir del tema de la educación, yo creo que las universidades también creo que están un poquito atrasadas, ¿no? En este tema. Yo soy de la UMSA, pero la verdad es que en la universidad casi no aprendí muchas de estas cosas. Uno aprende más de estas cosas en Coursera, en Platzi, en Udemy, en YouTube, o toma cursos para el exterior, para el Harvard University. Uno puede entrar a Boston College, al MIT, y ahí directamente aprende más de lo que aprende en las universidades de acá. Lastimosamente, cuando aprendes todo eso, tu certificado no sirve para el Ministerio de Educación y no te dan pega en el Estado porque no tienes convalidado. Bueno, son cosas que se tienen que arreglar, ¿no? Bueno, tenemos startups bolivianas de nivel avanzado. Sí. Estamos con Mojix y Ciudadata, que son dos startups que están acá en la ciudad de La Paz, que trabajan el tema de inteligencia artificial. Y también hay profesionales destacados. Yo conozco un paseño que trabaja, por ejemplo, para Anthropic, para la sede. Y ustedes saben que Estados Unidos ha utilizado a Anthropic para cazar a Maduro, ¿no? Es que un boliviano está metido ahí. Luego nosotros como fundación prevemos mucho el tema de la inteligencia artificial responsable, porque nosotros cuidamos mucho los derechos de las personas. Y nosotros hemos participado de la elaboración del ranking de inteligencia responsable ya el 2023 y el 2024, así es que hemos buscado todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial. La anterior vez nos ha salvado un poco esa agenda digital, ese artículo que les he mostrado, y esta vez nos ha salvado un poco esos dos proyectos de ley de inteligencia artificial que se han presentado el año pasado. Pero básicamente luego no hay mucho, ¿no? Pero creemos que es importante que el país empiece a discutir sobre temas como supervisión humana y determinación, es decir, que la decisión final la tome un ser humano siempre, no la inteligencia artificial. La contratación pública, el tema de que las MIPES, las startups a veces tienen mejor tecnología que las empresas grandes, y entonces hay que modificar eso en el tema de contratación. El tema de soberanía de datos indígenas, se ha hablado mucho de cultura en los últimos años, ustedes saben, de los indígenas, y no se está cuidando la inteligencia artificial que puedan generar esas personas, quechuas, aymaras, guaraníes, tienen mucho conocimiento, pero no los estamos cuidando. Y se tiene que elaborar también un proyecto sobre todo eso. Derechos de los niños, ustedes saben que los niños ahora todos los ratos están pegados con celulares, y están a la casa de los algoritmos, básicamente, digamos, ¿no? Y entonces eso también es algo que se tiene que cuidar. Protección laboral y derechos al trabajo. Aquí no solamente me refiero a que todos vamos a quedar sin trabajo en unos años. De hecho, se está hablando de un salario, ¿cómo se llama? Salario universal, ¿no? Obligatorio, que dice Elon Musk, que como ya no vamos a tener nada que hacer, alguien nos va a dar cierta cantidad de dinero para que estemos tranquilos. Como en esa película Wall-E, ¿no? Así los gorditos. Pero es en toda la cadena. Y bueno, básicamente es protección ambiental y sostenibilidad, investigación en ética de la IA, modelos fundamentales, y la verdad es que hay varios temas. Si se han dado cuenta, la inteligencia artificial tiene que ver con todo ya. Ya hay autos sin conductor. En unos años, el sector transporte, que es el más importante del país, ya no va a existir, porque todo va a ser con autos automáticos. Entonces la inteligencia artificial está interviniendo en todo, entonces tenemos que empezar a pensar en eso. Y eso sería. Gracias. Muchas